Capítulo segundo pasado/presente. La distinción entre pasado y presente es un elemento esencial de la concepción del tiempo. Por consiguiente, es una operación fundamental de la ciencia y de la conciencia histórica. Al no poder el presente limitarse a un instante, a un punto, la definición del espesor del presente es un primer problema, consciente o no, para la operación histórica. La definición del periodo contemporáneo en los programas escolares de historia constituye un buen test de esta definición del presente histórico. En el caso de los franceses, por ejemplo, revela la función que desempeñó la Revolución Francesa en la conciencia nacional, desde el momento que la historia contemporánea en Francia se inicia oficialmente en 1789. Se pueden intuir todas las operaciones, conscientes o inconscientes, que implica esta definición de la división pasado/presente a nivel colectivo. En la mayor parte de los pueblos y naciones se encuentran cesuras ideológicas de este tipo. Italia, por ejemplo, conoció dos puntos de partida del presente, cuyo choque constituye un elemento importante de la conciencia histórica de los italianos de hoy: el resurgimiento y la caída del fascismo romano, 1977, pero esta definición del presente, que es en realidad un programa, un proyecto ideológico, suele chocar con una relevancia más compleja asumida por el pasado. Gramsci escribió a propósito de los orígenes del Resurgimiento: en los italianos la tradición de la universalidad romana y medieval impidió el desarrollo de las fuerzas nacionales, burguesas, más allá del campo meramente económico municipal. Esto es, las fuerzas nacionales no se convirtieron en fuerza nacional sino después de la Revolución Francesa y la nueva posición que el papado tuvo que ocupar en Europa, 1930 a 1932, páginas 589 a 590, véase Gelazow, 1967. La Revolución Francesa, lo mismo que la conversión de Constantino, la Égira o la Revolución Rusa de 1917, viene a señalar en primer lugar el límite entre pasado y presente, y en segundo lugar entre un antes y un después. La observación de Gramsci permite evaluar en qué medida la relación con el pasado, lo que Hegel llamaba el peso de la historia, es más fuerte en ciertos pueblos que en otros. Legave, 1974. Pero la ausencia de un pasado conocido o reconocido, la escasa profundidad del pasado, también pueden ser fuentes de graves problemas de mentalidad, de identidad colectiva. Es el caso de las naciones jóvenes, especialmente las africanas, Azoro Dobraj, 1967. Un caso complejo es el representado por Estados Unidos, donde se combina la frustración de un pasado antiguo con los diferentes y a veces opuestos aportes de los diversos tipos de pasado preamericano, europeo sobre todo, y de las diversas composiciones étnicas de la población norteamericana, la exaltación de los acontecimientos relativamente recientes de la historia norteamericana, la Guerra de la Independencia, la Guerra de Secesión, colocados en un pasado simplificado y, por lo tanto, siempre activamente presente en el estado de mito. Nora, 1966. Las costumbres de la periodización histórica llevan así a privilegiar las revoluciones, las guerras, los cambios de régimen político, es decir, la historia de los acontecimientos. Nos encontraremos con este problema a propósito de las nuevas relaciones entre presente y pasado que la denominada nueva historia trata de establecer. Por otra parte, la definición oficial, universitaria y escolar de la historia contemporánea en algunos países, como Francia, obliga a hablar de una historia del presente para hablar del pasado muy reciente, del presente histórico. Véase Nora, 1978. La
distinción pasado/presente de la cual aquí se trata es la que se encuentra en la conciencia colectiva, más especialmente en la conciencia sociohistórica, pero corresponde hacer una observación preventiva sobre la pertinencia de esta oposición y evocar la dupla pasado/presente en perspectivas diferentes de las de la memoria colectiva y la historia. A decir verdad, la realidad de la percepción y de la subdivisión del tiempo en relación con un antes y un después no se limita, tanto a nivel individual como colectivo, a la oposición entre presente y pasado. Hay que añadir una tercera dimensión, el futuro. San Agustín expresó con profundidad este sistema de las tres perspectivas temporales diciendo que no vivimos sino en el presente, pero que ese presente tiene varias dimensiones: presente del pasado, presente del presente, presente del futuro. Confesiones 11, 20.26. Antes de tomar en consideración la oposición pasado/presente en el marco de la memoria colectiva, es importante lanzar una mirada también a lo que ella significa en otros ámbitos, el de la psicología, especialmente la psicología infantil, y el de la lingüística. 1. La oposición pasado/presente en psicología. Sería erróneo transferir los datos de la psicología individual al campo de la conciencia colectiva, más aún lo sería comparar la adquisición del dominio del tiempo por parte del niño con la evolución de las concepciones del tiempo en el curso de la historia. La evocación de estos ámbitos puede procurar, sin embargo, una serie de indicaciones generalmente aptas, de modo metafórico, para aclarar algunos aspectos de la oposición pasado/presente a nivel histórico y colectivo. Para el niño, comprender el tiempo significa liberarse del presente, no solamente anticipar el futuro en función de regularidades inconscientemente registradas en el pasado, sino desarrollar una sucesión de estados ninguno de los cuales se parece al otro, y cuya conexión no se puede establecer sino a través de un movimiento de grados progresivos, sin fijaciones y sin pausas. Piaget, 1946, página 274. Comprender el tiempo significa esencialmente hacer acto de reversibilidad. También en las sociedades la distinción entre pasado, presente y futuro implica remontarse en la memoria y esta liberación del presente, que presuponen una educación, la institución de una memoria colectiva más allá, que vaya más lejos de la memoria individual. La gran diferencia está en que el niño, a pesar de las presiones del ambiente externo, se constituye en gran parte su memoria personal, allí donde la memoria sociohistórica recibe sus datos de la tradición y de la enseñanza. Pero el pasado individual, como construcción organizada, véase Legave. Op. Cit. 21 parte, Capi, se acerca al pasado colectivo. Gracias a estos complejos organizados, nuestro horizonte temporal llega a desarrollarse mucho más allá de las dimensiones de nuestra vida. Tratamos los acontecimientos que nos proporciona la historia de nuestro grupo social del mismo modo como hemos tratado nuestra propia historia. Una y otra se confunden. Por ejemplo, la historia de nuestra infancia es la de nuestros primeros recuerdos, pero también la de los recuerdos de nuestros padres, y a partir de unos y otros se desarrolla esta parte de nuestras perspectivas temporales. Fraisse, 1967, página 170. Por último, el niño progresa simultáneamente en la localización en el pasado y en el futuro, cosa que no puede transferirse automáticamente a la esfera de la memoria colectiva, pero que muestra claramente que la subdivisión del tiempo por parte del hombre es un sistema de tres direcciones, y no solo de dos. Malraux, 1953. La patología de las actividades individuales respecto del tiempo demuestra que el comportamiento normal es un estado de equilibrio entre la conciencia del pasado, el presente y el futuro, con cierto predominio de la polarización hacia el futuro, temido o deseado. La polarización sobre el presente, característica del niño muy pequeño, que reconstruye el pasado en función del presente. Piaget, en Bringuier, 1977,
página 178. Del atrasado mental, del maníaco, del exdeportado cuya personalidad está alterada, es bastante general en los ancianos y en los individuos afectados de manía de persecución, que le tienen miedo al futuro. El ejemplo más clásico es el de Rousseau, quien en las Confesiones recuerda cómo, al mostrarle su espantada imaginación un futuro cada vez más negro, se refugiaba en el presente. Mi corazón enteramente absorbido en el presente, colma con él toda su capacidad, todo su espacio, 1765 a 1776. La contraposición entre la orientación hacia el presente y hacia el pasado está en la base de las grandes distinciones de la caracterología de Heymans y Lessen, que consideran el carácter primario en el primer caso y el secundario en el otro como estructuras del carácter humano. Reise, 1967, página 199. 2. Pasado/presente a la luz de la lingüística. El estudio de las lenguas aporta otro testimonio, cuyo valor reside por un lado en el hecho de que la distinción entre pasado, presente y futuro desempeña en ellas una función importante, sobre todo en los verbos, y por otro en el hecho de que la lengua es un fenómeno que concierne doblemente a la historia colectiva, evoluciona también en los modos de expresar las relaciones temporales con la sucesión de las épocas, y está estrechamente vinculada con la toma de conciencia de la identidad nacional en el pasado. Según Michelet, la historia de Francia empieza con la lengua francesa. Primera constatación. La distinción pasado/presente/futuro, que parece de carácter natural, no es universal en lingüística. Lo observaba ya Ferdinand de Saussure, la distinción de los tiempos, que nos es tan familiar, es ajena a algunas lenguas. El hebreo no conoce ni siquiera la distinción fundamental entre pasado, presente y futuro. El protogermánico no tiene una forma propia de futuro. Las lenguas eslavas distinguen regularmente dos aspectos del verbo. El perfectivo presenta la acción en su totalidad, como un punto, fuera de todo devenir. El imperfectivo la muestra en cambio en su hacerse, y en la línea del tiempo, 1906 a 1911. La lingüística moderna retoma la constatación. A menudo se supone que la misma triple oposición de los tiempos es un rasgo universal del lenguaje. Pero esto no es verdad. Lyons, 1968. Algunos lingüistas insisten en la construcción del tiempo en la expresión verbal, que va mucho más allá de los aspectos concernientes a los verbos e involucra al vocabulario, la frase, el estilo. Por eso es que a veces se ha hablado de cronogénesis. Guillaume, 1929. Encontramos aquí la idea fundamental de pasado y presente como construcción, organización lógica, y no como dato bruto. Joseph Bendries insistió mucho en la inadecuación de la categoría gramatical del tiempo y en la inconsecuencia del uso de los tiempos manifiesta en toda lengua. Observa, por ejemplo, que el uso del presente en función de futuro es una tendencia general del lenguaje. Voy igual a estoy por ir. El pasado se puede expresar también mediante el presente. En las narraciones es un uso frecuente, que se llama presente histórico. También hay un futuro histórico. En el 410 los bárbaros saquearán Roma. A la inversa, el pasado puede servir para expresar el presente. Es el caso de aoristo en griego antiguo, aoristo nómico. En francés se puede usar el pasado condicional hablando del futuro. Si me confiaran ese caso, lo resolvería enseguida. Bendries, 1921, ed. 1968, páginas 118 a 121. La distinción pasado/presente/futuro es maleable y está sujeta a muchas manipulaciones. Los tiempos del relato constituyen un observatorio particularmente interesante. Harald Weinrich, 1971, subrayó la importancia de la puesta en relieve de este o aquel tiempo en el relato. Empleando un estudio sobre textos medievales de De Felice, 1957,
atrajo la atención sobre el comienzo del relato, distinguiendo un tipo de comienzo en fuit, fue, de otro en erat, era. Así que el pasado no es solamente pasado, sino que en su funcionamiento textual es anterior a cualquier exégesis, portador de valores religiosos, morales, civiles, etc. Es el pasado fabuloso del cuento, había una vez, o, en esos tiempos, o el pasado sacralizado de los evangelios, in illo tempore. André Miquel, al estudiar a la luz de las ideas de Weinreich la expresión del tiempo en un relato de las mil y una noches, verifica que allí se destaca un tiempo del árabe, el mdi, que expresa el pasado, el perfecto, lo cumplido, respecto de un tiempo subordinado, mudri, tiempo de la concomitancia, de la costumbre, que expresa el presente o el imperfecto. Como el pasado es autoridad, Miquel, 1977, se vale de este análisis para demostrar que este relato tiene como objetivo, como función, la de contar a árabes desposeídos una historia de árabes triunfantes, presentarles un pasado entendido como fuente, fundamento, garantía de eternidad. La gramática histórica puede poner en evidencia la evolución en el uso de los tiempos verbales y de las expresiones lingüísticas temporales como índice de la evolución de las actitudes colectivas ante el pasado como hecho social e histórico. Bruno, 1905, señaló por ejemplo que en francés antiguo, siglos 9-13, había una notable confusión entre los tiempos, cierta indistinción entre pasado / presente / futuro, que del siglo XI al XIII se asiste al progreso del imperfecto y que en cambio en el francés medio, siglos XIV y XV, la función exacta de los tiempos estaba determinada con mayor claridad. Del mismo modo, Polems, 1956, subraya que en el curso de la Edad Media el lenguaje, al menos en Francia, se vuelve más claro, cada vez más diferenciado, para expresar la coincidencia, la simultaneidad, la posterioridad, la anterioridad, etc. También individualiza modos de concebir y expresar la relación pasado / presente que cambian en función de las clases sociales, el tiempo de los filósofos, los teólogos y los poetas oscila entre la fascinación del pasado y el impulso hacia la salvación futura, tiempo de decadencia y de esperanza. El del caballero es el tiempo de la velocidad pero que a menudo gira en el vacío, confundiendo los tiempos. El tiempo del campesino es el tiempo de la regularidad y la paciencia, de un pasado donde se trata de mantener el presente, mientras el tiempo del burgués, naturalmente, es el que distingue cada vez más entre pasado / presente / futuro, y se orienta más deliberadamente hacia el futuro. Émile Benvenisti, 1965, realiza una importante distinción entre un tiempo físico, continuo, uniforme, infinito, lineal, segmente de la voluntad, 2, un tiempo crónico, tiempo de los acontecimientos, y videm, que bajo su forma socializada es, el tiempo del calendario, y videm, y 3, un tiempo lingüístico, que tiene su propio centro, en el presente de la instancia de palabras, y videm, el tiempo del hablante, el único tiempo inherente a la lengua es el presente axial del discurso, y, ese presente es implícito. Ello determina otras dos referencias temporales, necesariamente explicitadas en un significante, y a su vez hacen aparecer el presente como una línea de separación entre lo que ya no es presente y lo que está por convertirse en tal. Estas dos referencias no se refieren al tiempo sino a visiones del tiempo, proyectadas hacia atrás y hacia adelante a partir del punto presente, y videm. El tiempo histórico, que la mayor parte de las veces se expresa bajo la forma del relato, tanto al nivel del historiador como de la memoria colectiva, comporta una referencia constante del presente, una focalización implícita sobre el presente. Es evidente que esto es válido especialmente para la historia tradicional, que durante mucho tiempo fue una historia relato, una narración.
De aquí la ambigüedad misma de los discursos históricos que parecen privilegiar el pasado, como en el programa de Michelet, la historia como resurrección integral del pasado. 3. Pasado/presente en el pensamiento salvaje. La distinción entre pasado y presente en las sociedades frías, para retomar la terminología de Claude Lévi-Strauss, es menos marcada que en las sociedades cálidas y al mismo tiempo de otra índole. Menos marcada porque la referencia esencial al pasado concierne en un tiempo mítico, creación, edad de oro, véase Legav, o.p. Cit, primera parte, capi, y porque el tiempo que se supone transcurrió entre esa creación y el presente suele ser muy aplanado. De otra índole porque es característico del pensamiento salvaje ser intemporal, quiere captar al mundo como totalidad sincrónica y diacrónica, Lévi-Strauss, 1962. El pensamiento salvaje establece mediante mitos y rituales una peculiar relación entre pasado y presente. La historia mítica presenta la paradoja de estar simultáneamente aparte y enlazada respecto del presente. Gracias al ritual, el pasado, aparte del mito, se articula por un lado con la periodicidad biológica y estacional, por otro con el pasado, conjunto, que une a los muertos y los vivos a través de todas las generaciones, y viven. A propósito de algunas tribus australianas se distinguen los ritos histórico-conmemorativos, que recrean la atmósfera sacra y benéfica de los temas míticos, época del sueño, dicen los australianos, reflejados como en un espejo en los protagonistas y sus gestas insignes, y que transfieren el pasado al presente a través de ritos de luto, que corresponden a un procedimiento distinto. En lugar de confiar a hombres vivos el encargo de personificar antepasados lejanos, estos mitos aseguran la reconversión de antepasados de hombres que dejaron de formar parte de los vivos y que, por consiguiente, transfieren el presente al pasado y viven. Entre los amos de Burkina Faso, los ritos concernientes a la muerte, que se intenta demorar a través de sacrificios, revelan ciertas concepciones del tiempo inmanente, no sujeto a las normas de la subdivisión cronológica. Héritier, 1977, página 59, o más bien de temporalidad relativa, y Bidem, página 78. Entre los NUE, lo mismo que en muchos casos de primitivos, el tiempo se mide de acuerdo con las clases de edad. El primer tipo de pasado concierne a pequeños grupos y se disipa rápidamente. En una vaga referencia de mucho tiempo atrás, Adams Pritchard, 1940, un segundo pasado constituye el tiempo histórico, secuencia de acontecimientos importantes para una tribu, inundaciones, epidemias, carestías, guerra, y Bidem. Muy anterior al tiempo histórico de los pequeños grupos, pero limitado a una cincuentena de años, tenemos después el plano de la tradición, donde algunos elementos de la realidad histórica se incorporan a un complejo mitológico, y más allá está el horizonte del mito puro, donde el mundo, los hombres, las culturas, existieron juntos desde un pasado lejano. Se advertirá que la dimensión del tiempo de los NUE no es profunda. La historia válida se remonta a un siglo, y la tradición, generosamente medida, nos lleva solamente 10 o 12 generaciones atrás en la estructura del linaje. La escasa antigüedad del tiempo de los NUE se desprende del hecho de que el árbol bajo el cual vino al mundo la humanidad todavía se levantaba hace unos años en la zona occidental del país. Y Bidem. Entre los Asande, el presente y el futuro en cierto sentido se superponen, de modo que el presente participa, por así decirlo, del futuro. Adams Pritchard, 1937. Sus oráculos, muy practicados, ya contienen el futuro. Pero en el seno del pensamiento salvaje, que es profundamente sincrónico, se oculta el sentido de un pasado histórico.
Levi Strauss cree individualizar en los Aranda de Australia Central a los churinga, objetos de piedra o de madera de forma más o menos oval con las extremidades a veces agudas y otras redondeadas, y que a menudo llevan grabadas señales simbólicas. Levi Strauss, 1962, en las cuales ve analogías sorprendentes con nuestros documentos de archivo. Los eburingas son los testimonios palpables del pasado mítico. Así, si perdiéramos nuestros archivos, no se anularía también nuestro pasado, pero quedaría despojado de lo que denominaríamos su sabor diacrónico. Seguiría existiendo como pasado, pero solo conservado en reproducciones, libros, instituciones, también en ciertos aspectos de la realidad, pero todos contemporáneos o recientes. Así que también el pasado estaría confinado en la sincronía, y idem. La conciencia de un pasado histórico está desarrollada en ciertos pueblos de la Costa de Marfil junto a una multiplicidad de tiempos. Los Gueré, por ejemplo, parecen tener 5 categorías temporales diferentes. 1. El tiempo mítico, tiempo del antepasado mítico después del cual hay un abismo que llega casi hasta el primer antepasado real. 2. El tiempo histórico, suerte de canción de gesta del clan. 3. El tiempo genealógico, que puede alcanzar una profundidad de más 10 generaciones. 4. El tiempo vivido que se subdivide en tiempo antiguo, bastante duro, que se caracteriza por guerras tribales, carestías, insania, tiempo de colonización, libertador y al mismo tiempo sojuzgante, tiempo de la independencia, paradójicamente sentido como un tiempo de opresión por los efectos de la política de modernización. 5. El tiempo proyectado, tiempo de la imaginación del porvenir. 4. Reflexiones de carácter general sobre pasado/diagonal presente en la conciencia histórica. Eric Hobsbawm, 1972, planteó el problema de la función social del pasado, entendiendo por pasado el periodo anterior a los acontecimientos de los que un individuo se acuerda directamente. La mayor parte de las sociedades consideró el pasado como un modelo para el presente. Pero en esa devoción por el pasado hay intersticios a través de los cuales se insinúan la innovación y el cambio. ¿Cuál es la cuota de innovación que admiten las sociedades en su vínculo con el pasado? Solo algunas sectas logran aislarse para resistir de modo integral el cambio. Las denominadas sociedades tradicionales, sobre todo campesinas, no son tan estáticas como se cree. Pero si también el vínculo con el pasado puede aceptar novedades, transformaciones, la mayoría de las veces percibe en la evolución un sentido de decadencia, de declinación. En una sociedad la innovación se presenta bajo la forma de un retorno al pasado, es la idea fuerza de los renacimientos. Muchos movimientos revolucionarios tuvieron como consigna y ambición la vuelta al pasado, por ejemplo el intento de Zapata de restaurar en México la sociedad campesina de Morelos, tal como era 40 años antes, cancelando la época de Porfirio Díaz y volviendo al status quo ante. Es preciso mencionar aquí las restauraciones simbólicas como, por ejemplo, la reconstrucción de la vieja ciudad de Varsovia tal como era antes de su destrucción en la Segunda Guerra Mundial. La reivindicación de un retorno al pasado cubre a veces iniciativas nuevas. El nombre, Ghana, transfiere la historia de una zona de África a otra, geográficamente lejana e históricamente muy diferente. El movimiento sionista no se propone la restauración de la antigua Palestina hebrea, sino un Estado nuevo, Israel. Los movimientos nacionalistas, hasta el fascismo y el nazismo, que aspiran a instaurar un orden completamente nuevo, se presentan como arcaizantes, tradicionalistas. El pasado es rechazado solo en la medida en que la innovación se considera ineluctable y socialmente deseable. Cuándo y cómo las palabras nuevo y revolucionario se convirtieron en sinónimos de mejor y más deseable. Dos problemas particulares se refieren al pasado como genealogía y como cronología. Los
individuos que componen una sociedad experimentan casi siempre la necesidad de tener antepasados, y esta es una de las funciones de los grandes hombres. Los revolucionarios suelen imitar y adoptar las costumbres y el gusto artístico del pasado. En cuanto a la cronología, sigue siendo fundamental para el sentido moderno, histórico, del pasado, dado que la historia es un cambio orientado. Cronologías históricas y no históricas coexisten, y hay que admitir que persisten varias formas de sentido del pasado. Nadamos en el pasado como peces en el agua y no podemos eludirlo. Hobsbawm, 1972. Por su parte, François Chatelet, al estudiar el nacimiento de la historia en Grecia antigua, intentó definir los rasgos característicos de la conciencia histórica. Ante todo, presentó el pasado y el presente como categorías al mismo tiempo idénticas y diversas. A. La conciencia histórica cree en la realidad del pasado y considera que éste, en su modo de ser y hasta cierto punto en su contenido, no es por naturaleza distinto del presente. Reconociendo lo que ha sucedido como ya cumplido, esa conciencia admite que existió una vez, tuvo su lugar y su fecha, como existen los hechos que se desarrollan ante nuestros ojos. Esto significa particularmente que de ningún modo cabe tratar a lo sucedido como ficticio o irreal, que la no actualidad de lo que tuvo lugar o lo tendrá no puede en modo alguno identificarse con su no realidad. 1962. B. El pasado y el presente son diferentes e incluso contrapuestos. Si el pasado y el presente pertenecen a las esferas de lo mismo, se sitúan en la esfera de la alteridad. Si es cierto que los episodios pasados ya se desarrollaron y que esta dimensión los caracteriza de modo esencial, también es cierto que su pertenencia al pasado los diferencia de cualquier otro episodio que podría parecérseles. La idea de que en la historia haya repeticiones, res gesti, de que no hay nada nuevo bajo el sol, e incluso la idea según la cual se pueden extraer lecciones del pasado, no tiene sentido sino para una mentalidad no histórica, y videm. C. Por último, la historia, ciencia del pasado, tiene que recurrir a métodos científicos de estudio del pasado. Es indispensable que el pasado, considerado como real y decisivo, se estudie seriamente, en la medida en que el tiempo transcurrido se considere digno de atraer la atención, que se le atribuya una estructura, en que se den algunas huellas actuales. Es necesario que todo el discurso que se refiere al pasado pueda establecer con claridad por qué, en función de cuáles documentos, de cuáles testimonios, dar una versión y no otra de esa sucesión de acontecimientos. Es especialmente oportuno poner sumo cuidado en la fecha y localización del episodio, dado que éste no adquiere su carácter histórico sino en la medida en que resulte así determinado, y videm. Ahora bien, este cuidado de la precisión en el estudio de lo sucedido en el pasado no apareció con claridad sino a comienzos del siglo pasado, y el impulso decisivo lo dio L. von Ranke, profesor en la Universidad de Berlín de 1825 a 1871. Y videm. 5. Evolución de la relación entre pasado y presente en el pensamiento europeo desde la antigüedad griega hasta el siglo XIX. Podemos representar esquemáticamente las actitudes colectivas ante el pasado, el presente y el futuro, observando que en la antigüedad pagana predominaba la valorización del pasado, conectada con la idea de un presente decadente. En la Edad Media el presente se ve atrapado entre el peso del pasado y la esperanza de un futuro escatológico, que en cambio en el Renacimiento se apunta al presente, y que entre los siglos XVII y XIX la ideología del progreso proyecta hacia el futuro la valorización del tiempo. En este parágrafo haremos solo una evocación esquemática de las actitudes ante el presente y el pasado con referencia al tratamiento más extenso de antiguo/moderno, decadencia, escatología, edades míticas, memoria, presente en otras partes de este volumen. En la cultura griega el sentimiento del tiempo se vuelve al mito de la Edad de Oro o bien a las memorias de la Edad Heroica.
Incluso Tucídides ve en el presente solo un futuro pasado, Roumelli, 1947, 1956, y prescinde del futuro, aun cuando lo conoce, para dejarse absorber por el momento transcurrido, Finlay, 1967. La historiografía romana está dominada por la idea de la moralidad de los antiguos, y el historiador romano es siempre en alguna medida un laudate temporis acti, para emplear la expresión de Horacio. Tito Livio, por ejemplo, que escribe en el marco de la obra de restauración augusta, exalta el pasado más lejano, y en el proemio de su relato indica como hilo conductor de su propia obra el motivo de la decadencia desde el pasado al presente. Y quisiera que todos me siguieran con el alma para ver cómo al aminorarse la disciplina moral las costumbres se relajaron, descendieron cada vez más y, por último, cayeron abruptamente hasta llegar a nuestros tiempos. Y 9. Pierre Gibert, al estudiar la Biblia en los orígenes de la historia, puso en evidencia una de las condiciones necesarias para que la memoria colectiva se convierta en historia, el sentimiento de la continuidad, y cree poder individualizarlo en la institución monárquica, Saúl, David, Salomón, el sentimiento que adquirió Israel de esa continuidad en el conocimiento del propio pasado hay que atribuirlo a la monarquía, dado que sí a través de sus leyendas había tenido en cierto modo el sentido de ese pasado, aun cuando alimentaba respecto de él cierto prurito de exactitud, solo con la monarquía aparece el sentido de una continuidad no interrumpida, 1979, página 391. Pero con la Biblia, la historia hebrea está fascinada en sus orígenes, creación, alianza con Yahvé y su pueblo, por un lado, y por otro, tiende a un futuro también sagrado, el advenimiento del Mesías y de una Jerusalén celeste, que se abre con Isaías a todas las naciones. El cristianismo, entre los orígenes fuertemente oscurecidos por el pecado original y la caída, y el fin del mundo, cuya espera no debe perturbar a los cristianos, tratará de focalizar la atención en el presente. Desde San Pablo a San Agustín y los grandes teólogos medievales, la Iglesia tratará de concentrar el espíritu de los cristianos en un presente que con la encarnación de Cristo, punto central de la historia, es el comienzo del fin de los tiempos. Mircea Eliade, a través de varios textos paulinos, Macedonios, 4, 16 a 7, Romanos, 13,11-12, Macedonios, 3, 8 a 10, Romanos, 13, 1, 7, muestra las ambigüedades de esta evaluación del presente, las consecuencias de esta ambivalente valorización del presente, a la espera de la historia, continúa y hay que respetarla, no tardarán en hacerse sentir. A pesar de las innumerables soluciones propuestas a partir de fines del siglo I, el problema del presente histórico asedia al pensamiento cristiano contemporáneo. Eliade, 1978, página 336. La concepción medieval del tiempo bloqueará el presente entre una retroorientación hacia el pasado y un futurotropismo particularmente acentuado en los milenaristas, véase Legav, Op. Cit. 11 parte, cap. 2. La Iglesia, al tiempo que frenaba o condenaba los movimientos milenaristas, favorecía la tendencia a privilegiar el pasado, reforzada por la teoría de las 6 edades del mundo, según la cual el mundo había entrado en su sexta y última edad, la de la decrepitud, de la vejez. En el siglo XII, Guillaume de Canchis declaraba no ser más que comentador de los antiguos, y no inventar nada nuevo. La palabra antigüedad, antiquitas, era sinónimo de autoridad, auctoritas, valor, gravitas, grandeza, majestad, majestas. Ying Michau destacó que los hombres de la Edad Media, hostigados entre el presente y el porvenir, trataron de vivir el presente de modo intemporal, en un instante que es un momento de eternidad. 1959, página 13. San Agustín había exhortado a ello en sus confesiones y en la ciudad de Dios, quien va a retener y fijar su mente, para, estable por un momento,
captar algo del esplendor de la eternidad siempre estable. Confesiones, 11:13. Tus años son solo un día y tu hoy no cede al mañana, como tampoco sucedió al ayer. Tu hoy es la eternidad, y Videm, 13:16. Y también, todos los espacios de los siglos destinados a terminar, comparados con la eternidad sin fin, no son solamente breves, son nada, de Civitate Dei, 12:12. Cosa que Dante expresaría magníficamente, Paraíso, 33, vv. 94-96, gracias a la imagen del punto como relámpago de eternidad. Un punto solo m en maggie letargo /che 25 secoli all'ampresa /che fe Neptuno o admirare le ombra de Argo. Un punto solo es para mi mayor letargo /que 25 siglos a la empresa /que hizo a Neptuno admirar la sombra de Argo. Del mismo modo, los artistas de la Edad Media, atrapados entre el reclamo del pasado, del tiempo mítico del paraíso y la búsqueda del instante privilegiado, el que compromete hacia el futuro, salvación o condena, trataron de expresar sobre todo lo atemporal. Movidos por un deseo de eternidad, recurrieron ampliamente al símbolo, que comunica a las diferentes esferas, pasado, presente y futuro. El cristianismo es una religión de la mediación, véase Morgan, 1966. El hombre medieval también consume el presente, actualiza continuamente el pasado, especialmente el pasado bíblico. Vive en un constante anacronismo, ignora el color, reviste a los personajes antiguos de costumbres, sentimientos y conductas medievales. Los cruzados creían que iban a Jerusalén a castigar a los verdaderos matarifes de Cristo. Sin embargo, cabe afirmar, el pasado no se estudia en tanto pasado, se lo revive, se lo remite al presente. Rousset, 1951, página 631. ¿No es más bien el pasado el que se fagocita al presente, dándole su sentido, su significado? Sin embargo, a fines de la Edad Media se capta cada vez más el pasado a través del tiempo de las crónicas y gracias a los progresos en la operación de poner fechas y de medir el tiempo, marcado por relojes mecánicos. El pasado y el presente se distinguen en la conciencia de finales de la Edad Media, no solo a través de su aspecto histórico sino a través de una sensibilidad dolorosa y trágica. Glasser, 1936, página 95. El poeta Villon vivió trágicamente esta fuga del tiempo, este alejarse irremediable del pasado. El Renacimiento parece recorrido por dos tendencias contradictorias. Por un lado, los progresos en la medición, fechas y cronologías permiten colocar al pasado en una perspectiva histórica. Burke, 1969. Por otro, el sentido trágico de la vida y la muerte, Tenenti, 1957, puede llevar al epicureísmo, al goce del presente que expresaron los poetas, desde Lorenzo el Magnífico a Ronsard, pero, Dan Gentil, Giovanni Adorni /che vi state a cantare in questo loco, /spendete lietamente i vostri giorni, /che giovinezza pase poco a poco, pero bellas mujeres, engalanados jóvenes que están aquí cantando consuman alegremente sus días que la juventud se va imperceptiblemente. Lorenzo el Magnífico, Canzoni a Bayo, 9, vv. 21-24. El progreso científico a partir de Copérnico, y sobre todo con Kepler, Galileo, Descartes, funde el optimismo iluminista que lleva a afirmar la superioridad de los modernos sobre los antiguos. Véanse las páginas 147 a 176, y la idea de progreso se convierte en el hilo conductor de una historia que se desequilibra hacia el futuro. El siglo XIX está dividido entre el optimismo económico de los autores del progreso material y las desilusiones de los defraudados por los resultados de la revolución y del imperio. El romanticismo se vuelve deliberadamente hacia el pasado.
El prerromanticismo del siglo XVIII se había interesado por las ruinas y la antigüedad. Su gran maestro fue Winckelmann, historiador y arqueólogo, que propuso el arte grecorromano como modelo de perfección, Geschichte der Kunst des Altertums, 1764, y lanzó una célebre colección arqueológica, Los monumentos antiguos inéditos explicados e ilustrados, publicados en Roma en 1767. Esta fue la época de las primeras excavaciones en Herculano y Pompeya. La Revolución Francesa sancionó el gusto por la antigüedad. Chateaubriand con Le Génie du Christianisme 1802, Walter Scott con sus novelas históricas, A Ivanhoe, 1819, Quentin Durward, 1823, Novalis con su ensayo Die Christenheit oder Europa, 1826, contribuyen a orientar el gusto por el pasado medieval. Es el gran momento de la moda. Troubadour en el teatro, la pintura, los aguafuertes, la litografía, la xilografía. En este periodo, Francia presenta entre sus manifestaciones artísticas una auténtica fabricación del pasado, Haskell, 1971. En ella se pueden destacar tres momentos: en 1792, la apertura, en el exconvento de los Grandes Agustinos, por obra del arqueólogo Alexandre Lenoir, de un museo que en 1796 se convirtió en Musée des Monuments Francais, que suscitó una impresión profunda en muchos contemporáneos como Michelet, que descubrió allí el pasado francés. Después de Napoleón, dio el máximo impulso a la pintura de temas históricos dedicada a la historia de Francia. Los cuadros que representaban la historia francesa pasaron de 2 en los salones de 1801 y 1802 a 86 en 1814. Por último, Luis Felipe en 1833 decidió restaurar Versalles y hacer de él un museo dedicado a la gloria de Francia. El gusto romántico por el pasado, que alimentó los movimientos nacionalistas europeos del siglo XIX y fue a su vez incrementado por el nacionalismo, se volvió también a la antigüedad jurídica y filosófica y a la cultura popular. El mejor ejemplo de esta tendencia es la obra de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, autores de los célebres cuentos para niños, Kinder und Ausmärchen, 1812 y Six, y también de una historia del alemán, Geschichte der deutschen Sprache, 1848, y de un vocabulario alemán, Deutsches Wörterbuch, 1852 y Six. 6. El siglo XX entre el apremio del pasado, la historia del presente y el atractivo del futuro. En la Europa del siglo XX, el milenarismo no se ha acabado en absoluto. Se oculta incluso en el seno del pensamiento marxista que se considera científico y en el pensamiento positivista. Cuando Auguste Comte en su Somme Appreciation de l'ensemble du passé moderne 1820 percibe la decadencia de un sistema teológico y militar y el alba de un nuevo sistema científico e industrial, aparece como un nuevo Joaquín da Fiore. Del mismo modo, el siglo XIX, el siglo de la historia, siguió haciendo revivir más allá del romanticismo el pasado medieval, Grauss, 1975. Pero en los comienzos del siglo XX, la crisis del progreso que se va delineando determina nuevas actitudes ante el pasado, el presente y el futuro. Por un lado, el vínculo con el pasado asume formas exasperadas, reaccionarias. Después la segunda parte del siglo XX, entre la angustia atómica y la euforia progresista, se vuelve al pasado con nostalgia y al mismo tiempo al futuro con temor o esperanza. Sin embargo, hay historiadores que en las huellas de Marx establecen nuevas relaciones entre pasado y presente. Marx había denunciado el peso paralizante del pasado, un pasado reducido a la exaltación de los grandes recuerdos sobre los pueblos, por ejemplo el francés, el drama de los franceses, incluidos los obreros, son los grandes recuerdos. Los acontecimientos debieran poner fin de una vez por todas a este reaccionario culto del pasado,
1870, página 147. Este culto al pasado fue, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, uno de los elementos esenciales de las ideologías de derecha y un componente de las ideologías nazis y fascistas. Todavía hoy el culto al pasado es acompañado por el conservadurismo social y Pierre Bourdieu lo ubica predominantemente en las categorías sociales, en decadencia, una clase o una función de clases decae, y se vuelve al pasado cuando ya no está en condiciones de reproducirse con todas sus características de condiciones y posición, 1979, página 530. Por otra parte, la aceleración de la historia indujo a las masas de las naciones industriales a acogerse con nostalgia en sus propias raíces, de ahí la moda retro, el gusto por la historia y la arqueología, el interés por el folclore, el entusiasmo por la fotografía, creadora de memoria y recuerdos, el prestigio de la noción de patrimonio. La tensión por el pasado y la duración crecía en importancia también en otros ámbitos, con Proust y Joyce en la literatura, con Bergson en la filosofía y también con una nueva ciencia, el psicoanálisis. En efecto, el psicoanálisis describe a la psique como dominada por recuerdos inconscientes, por la historia escondida de los individuos y sobre todo por el pasado más lejano, el de la primera infancia. La importancia que el psicoanálisis atribuye al pasado es negada sin embargo por Maurice Bonaparte en nombre de Freud. Los procesos del sistema inconsciente no están ordenados temporalmente, no son modificados por el tiempo que transcurre, no tienen relación con el tiempo. La relación con el tiempo está vinculada a la actividad del inconsciente, 1939, página 73. Jean Piaget opone al freudismo otra crítica: el pasado captado por la experiencia psicoanalítica no es un pasado verdadero sino reconstruido, lo que nos da esa operación es la noción actual que tiene el sujeto de su pasado, no un conocimiento directo de ese pasado. Y como creo que dijo Eriksen, que es un psicoanalista no ortodoxo, pero con quien acuerdo plenamente, el pasado se reconstruye en función del presente en la misma medida en que el presente sea explicado por el pasado. Hay una interacción. Mientras que para el freudismo ortodoxo el pasado es el que determina el comportamiento actual del adulto. ¿Cómo conocer entonces ese pasado? A través de recuerdos reconstruidos en cierto contexto, que es el contexto del presente y en función de ese presente, mencionado en Bringuier, 1977, página 181. En suma, el psicoanálisis freudiano se coloca en un amplio movimiento antihistórico que tiende a negar la relación entre pasado y presente y que, paradójicamente, tiene sus raíces en el positivismo. La historia positivista, que con métodos cada vez más científicos para establecer fechas y para hacer críticas textuales parecía consentir un estudio eficaz del pasado, inmovilizaba la historia en el acontecimiento y eliminaba la duración. En Inglaterra, la historiografía oxoniense llevaba por otros caminos al mismo resultado. El aforismo de Freeman, la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente, alteraba la relación pasado/presente, cuando Gardner declaraba que, quien estudia a sociedad del pasado brinda óptimos servicios a la sociedad del presente en la medida en que no tome en cuenta a esta última, se orientaba en la misma dirección. Marwick, 1970, páginas 47 a 48. Estas afirmaciones o bien apuntan a poner en guardia contra el anacronismo, y entonces son bastante triviales, o bien destruyen todo nexo racional entre pasado y presente. El positivismo asumió también otra actitud, que sobre todo en Francia se resolvía de hecho en la negación de ese pasado que afirmaba venerar. Es el deseo de eternidad, reaparecido en forma laica. Aten de Frisinga en el siglo XII. Pensaba que con la realización del sistema feudal controlado por la Iglesia la historia alcanzaría su objetivo y se detendría.
En Francia, después de la Revolución y la República, después de 1789 y de 1870, se pensaba, como dice actualmente Alphonse Dupont, que no quedaba otra cosa que la eternidad. En tanto la forma republicana decretaba definitivamente el genio revolucionario de Francia. Los manuales escolares parecen considerar que la historia ya cumplió su meta y alcanzó una estabilidad perpetua, la República y Francia. Estos son, niños, los dos nombres que han de quedar impresos en lo más profundo de vuestro corazón. Sean objeto de vuestro constante amor, como así también de vuestro eterno reconocimiento. Añade Alphonse Dupont, la contraseña de la eternidad está de ahora en adelante sobre Francia, 1972, página 1.466. Nuevos procedimientos científicos, como el psicoanálisis, la sociología, el estructuralismo, impulsan por otros caminos a la investigación de lo atemporal e intentan evacuar el pasado. Philippe Abrams mostró muy bien que aun cuando los sociólogos y antropólogos apelan al pasado, su trabajo es en realidad ahistórico. El problema, después de todo, no era conocer el pasado sino elaborar una idea del pasado que pudiera usarse como término de comparación para entender el presente. 1972, página 28. Algunos especialistas de ciencias humanas reaccionaron contra esta eliminación del pasado. Por ejemplo, el historiador Jean Chesneaux se formula la pregunta, ¿hacemos tabla rasa con el pasado? ¿Es la tentación de muchos revolucionarios o simplemente de jóvenes deseosos de liberarse de todos los vínculos, incluido el del pasado? Jean Chesneaux no ignora la manipulación del pasado que hacen las clases dominantes. Considera que los pueblos, especialmente los del tercer mundo, tienen que liberar el pasado. Pero no rechazarlo, sino hacerlo útil a las luchas sociales y nacionales. Si el pasado cuenta para las masas populares, cuenta también sobre la otra vertiente de la vida social, cuando se introduce directamente en sus luchas, 1976. Este enrolamiento del pasado en la lucha revolucionaria y política comporta una confusión entre dos actitudes que el historiador puede asumir ante el pasado y que hay que distinguir: su actitud científica de profesional y su compromiso político de persona y ciudadano. También el antropólogo Marc Augé parte de la constatación del aspecto represivo de la memoria, de la historia, de la apelación al orden del pasado o del futuro, es el pasado como constricción. En cuanto al futuro, los mesianismos y los profetismos confirman la constricción al futuro anterior, difiriendo la aparición de las señales que llegado el momento expresen una necesidad radicada en el pasado, y Biden, páginas 151 a 152. Lo preciso entonces en función del presente es una asidua relectura del pasado que siempre ha de poder cuestionarse. Este cuestionar el pasado a partir del presente es lo que Jean Chesneaux llama invertir la relación pasado/presente, cuyo origen ve en Marx. Partiendo de una afirmación de Marx en los Grundrisse, la sociedad burguesa es la organización histórica más desarrollada y diferenciada de la producción. Las categorías que expresan sus relaciones, la comprensión de su estructura, permiten al mismo tiempo comprender la articulación y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad desaparecidas. 1857 a 1858, Henry Lefebvre observa, Marx indicó con claridad cuál es el procedimiento del pensamiento histórico. El punto de partida de lo histórico es el presente. Su procedimiento al principio es recurrente. Va del presente al pasado. Después de lo cual vuelve a la actualidad, que a partir de ese momento es analizada y conocida, ya no ofrecida, al análisis como totalidad confusa, 1970. Del mismo modo, Marc Bloch asigna como método al historiador un doble movimiento: comprender el presente mediante el pasado, comprender el pasado mediante el presente. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero tal vez no es menos vano afanarse por comprender el pasado cuando nada se sepa del presente,
1941 a 1942. De aquí la importancia del método recurrente en historia. Sería un grave error creer que el orden que asumen los historiadores en sus investigaciones tenga que modelarse necesariamente sobre el orden de los acontecimientos. A menudo extraen provecho empezando a leer la historia hacia atrás, como decía Maitland, siempre que después le devuelvan su verdadero movimiento y viden. Esta concepción de las relaciones entre pasado y presente, que tuvo una gran importancia en la revista Annals, fundada en 1929 por Loden Favre y Mark Bloch, inspiró, hasta el punto de darle el nombre, a la revista inglesa de historia Past and Present, que en su primer número, en 1952, declaraba, la historia no puede lógicamente separar el estudio del pasado del estudio del presente y del futuro. El futuro, lo mismo que el pasado, atrae a los hombres de hoy en busca de sus raíces y su identidad, fascinándolos más que nunca. Pero los viejos apocalipsis, los viejos milenarismos, renacen y los alimenta un ingrediente nuevo, la ciencia ficción, se desarrolla la futurología. Filósofos y biólogos contribuyen a insertar la historia en el futuro. Por ejemplo, el filósofo Gaston Berger indagó sobre la idea del futuro y la actitud ante él, a partir de la constatación de que, los hombres tomaron conciencia del significado del futuro bastante tardíamente, 1964, página 227, y de la frase de Paul Valéry, entramos en el futuro hacia atrás, auspicia una conversión del pasado en dirección al futuro, y una actitud ante el pasado que no distraiga del presente y tampoco del futuro, sino que más bien ayude a preverlo y prepararlo. El biólogo Jacques Ruffier, al comienzo de la biología a la culture, analiza las perspectivas y el llamado del futuro. En su opinión, la humanidad está en el umbral de un nuevo salto evolutivo, 1976. Tal vez estemos asistiendo a una profunda transformación de las relaciones entre pasado y presente. La aceleración de la historia ha hecho insostenible la definición oficial de la historia contemporánea. Hay que hacer que nazca una auténtica historia contemporánea, una historia del presente. Ella implica que no hay solamente una historia del pasado, terminar con una historia que pivotee sobre una separación nítida entre pasado y presente, y que renuncie a las dimisiones ante el conocimiento del presente, precisamente en el momento en que el presente cambia de índole y se carga de los elementos de los que se adueña la ciencia para conocer el pasado. Nora, 1978, página 468. Capítulo 3. Progreso/reacción. Cuando queremos hablar de la dupla progreso/reacción tal como se manifestó explícitamente en la historia, nos encontramos limitados al siglo XIX occidental. Hasta que la segunda mitad del siglo XX puso sobre el tapete los problemas del desarrollo del tercer mundo, la noción de progreso no salió de los límites de Europa, de Estados Unidos